queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos todo el Perú. Gracias por recibirnos en sus hogares el día de hoy. Nosotros tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. No se vayan. Bienvenidos, hola amigos, muchas gracias. Hoy día vamos a aprender algo un poquito más allá de la simple leche o los lácteos y su importancia. Estamos entrando en nuestro consultorio nutricional. Nos acompaña la señora Yomi Paz, doctora en nutrición, para hablar de los beneficios que tienen en realidad todas las partes de la leche, especialmente la parte más líquida de la leche, que no es solamente agüita. Y vamos a aprender ¿por qué? Bienvenida, Yomi, muchas gracias por estar acá. No, gracias, Tomás. Nosotros cuando nos hacemos un análisis de sangre, ¿no? Hacemos un análisis inmediatamente, ¿qué es lo que hace el laboratorio? Saca un tubito y lo pone en una máquina centrifugadora. Y la máquina hace así, así, y los solutos, la parte sólida de la sangre, se va para un lado y la parte líquida queda arriba. Así es. Eso es nuestro suero. A eso se le llama el suero de la sangre. Así es. Ahora, la leche tú solamente la puedes dejar descansar y por gravedad va cayendo la parte sólida y va quedando la parte líquida de la leche. Y eso es el suero de leche. Así es. La leche, recordemos, Tomás, tiene 5 grupos de nutrientes: proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Dentro del grupo de las proteínas tenemos 2 componentes. O está compuesto por caseína y las proteínas y suero lácteo, ¿no? O proteínas del suero. Estos 2 componentes definitivamente nos van a dar un buen aporte de proteínas, pero las proteínas del suero se caracterizan principalmente porque tienen inmunoglobulinas. Exacto, ¿no? lo mismo que tiene el suero de la sangre. Así es. Y otro punto importante que tiene lactoferrina, que quiere decir que va a ayudar a que absorba el hierro, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno para justamente ayudar en temas de anemia, ¿no? Entonces respecto a eso, ya cuando nosotros queremos, y antes de irme específicamente al suero de leche que sale del queso, quería comentarte o recordar conjuntamente sobre los beneficios que tiene la proteína en nuestro organismo. Definitivamente son como unos ladrillos que van a servirnos como una estructura. Por eso es la importancia de consumir proteínas diariamente. ¿Cuánto requerimos de proteínas? Va a depender mucho también de la actividad física que nosotros vamos a realizar. Y en promedio requerimos de 1 gramo hasta 2 gramos o 2.5, va a depender mucho de la actividad física que realiza la persona. Si yo mido 1,60 m, mi peso recomendado debería ser 55 kilos. Entonces, yo debería ingerir 55 gramos de proteína. De tu peso ideal. Exacto, de mi peso ideal. Y esos 55 gramos, un 80% tienen que venir de alimentos, de proteínas de alta calidad. Entonces, cuando hablamos de proteínas de alta calidad, estamos hablando de proteínas de huevo, de la leche, ¿no? Entonces, que tengo que lograr, o de las carnes también, ¿no? Que adquirir a través de ellos este tipo de proteína. Ese 20% vamos a adquirirlas de las proteínas de origen vegetal, que me van a dar las menestras, la quinoa, entonces y los demás alimentos. Quería hacer este contexto para poder justamente entender el beneficio que tiene la proteína láctea, ¿no? Entonces, y ya cuando nosotros utilizamos el cuajo, ¿no? Para poder hacer queso, nos va a proporcionar ese suero lácteo. La parte líquida. La parte líquida que justamente tenemos ahí, que lo vamos a ver en los quesos frescos en mayor cantidad, ¿no? Donde justamente este suero lácteo, aparte de tener proteínas, también tiene de las proteínas del suero, de la leche, tiene un poco de caseína,
pero también tiene lactosa, que esta lactosa que contiene este lactosuero nos va a servir como un prebiótico, ¿no? Es decir, que va a ser como un alimento para los probióticos y va a mejorar nuestra microbiota, ¿no? Entonces, definitivamente, la cantidad de proteína que tiene este lactosuero, si bien es cierto, su mayor contenido es agua, pero ese 0.8 gramos de proteína que contiene es una proteína de altísima calidad. De altísima calidad. Y si nosotros lo concentramos más o lo deshidratamos, como bien al costado, vendría a ser un whey protein, ¿no? Entonces, que generalmente es carísimo en el mercado, pero es de muy buena calidad. Y yo tengo que agregar que tú has dicho muy claramente y muy bien, con mucha solidez además, que las proteínas son los ladrillos del cuerpo para poder construir. Así es. Pero hay otros grupos de proteínas que son nuestras defensas. Así es, efectivamente. Y nuestras defensas van por la vía linfática, a través de los ganglios linfáticos, el sistema linfático, y pueden estar dentro de eso los glóbulos blancos, todo lo que nos defiende, y las inmunoglobulinas. Así es. Que es lo más importante para no enfermarse. Así es. Eso es lo que está en el suero. Exactamente. Entonces, esos mecanismos de defensa. Totalmente, es como un escudo, ¿no? Entonces, esas inmunoglobulinas que son muy importantes para fortalecer nuestro sistema inmunológico, lo encontramos en el lactosuero, ¿no? Entonces, por ello es importante de repente optimizar, ¿no?, este alimento y poder de repente hacer no sé, productos o poder utilizarlo de forma culinaria. De hecho, lo usan, ¿eh? De hecho, lo usan y lo usan especialmente, lo acabo de ver hace muy poquito además, como parte de las mezclas que se usan hasta para frituras. O sea, si tú quieres arrebozar algo, primero lo mojas en lactosuero, luego lo pasas por los mecanismos que tiene que haber, pero el suero además activa las proteínas de la que vayas a freír. Así es. Una cosa bien impresionante. También sirve para poder espesar, para emulsionar, en los temas cárnicos, en la panadería, en las fórmulas infantiles también lo utilizan, ¿no? Entonces, para justamente dar esas inmunoglobulinas que necesitan los niños, ¿no? Es una maravilla, la verdad. Tenemos que buscarle un poquito más de utilidad a esto, porque viene a ser... o sea, nosotros tenemos plasma, y ese plasma es también la parte líquida de algo sólido. Así es. Y es algo parecido a esto. Y es importante, Tomás, siempre todo alimento consumido en las cantidades necesarias son adecuadas. En exceso siempre nos va a causar otro Totalmente problema. De acuerdo. Muchísimas gracias. Estamos aprendiendo cada día más. Nuevamente, el alimento natural, más natural que tiene el ser humano. Y aprendemos todos los días un poquito más. Lindo poder comenzar a hacer quesos como hobby o yogurts en casa, aprender a hacer y a utilizar la leche fresca. Así es. Y ese quesito que de repente vemos que se nos queda en el queso fresco, ese líquido que se nos queda en el queso fresco, no lo botemos. Agreguémoslo de repente a la sopita, no sé, para que podamos utilizar y beneficiarnos de estas inmunoglobulinas. Qué buena idea. Yo estoy seguro que eso va a ser muy saludable para todos. Muchas gracias, queridos amigos. Ha sido nuestro consultorio nutricional. Muy amable. Bienvenidos, hola Perú. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares. Estamos entrando en este momento a nuestro consultorio flebológico. Consulta con el médico flebólogo, el médico que estudia la circulación, sobre todo la circulación venosa. Para eso, nosotros tenemos que entender que existe un aparato circulatorio. Está hecho a través de una bomba y de cañerías. Y la gente diría que efectivamente están las arterias por donde va la sangre y están las venas por donde regresa la sangre. Pero ¿sabían ustedes que existe un tercer circuito que es parte
del aparato circulatorio, ese se llama sistema linfático. El sistema linfático es una maravilla de la naturaleza, pues coge varios líquidos que están en el intersticio y tiene paradas. Estas paradas son como estaciones de un tren, que son los ganglios linfáticos. Este sistema linfático tiene un líquido que se llama linfa y generalmente es uno de los sistemas que cuando se altera se produce edema, retención de líquido, hinchazón, que generalmente empieza en las extremidades inferiores. Para hablar del manejo del edema y la hinchazón en las extremidades, en nuestra consulta flebológica nos encontramos con el doctor Iván Gutiérrez, buen amigo de Flebocenter. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Muy amable. Sí, efectivamente. Lo del sistema linfático es muy interesante, doctor. Muy interesante porque es un elemento fundamental que defiende de muchas enfermedades a nuestro organismo. La linfa, los ganglios linfáticos, transportan células que nos defienden de las infecciones, pero a su vez transportan proteínas, transportan ácidos grasos y muchos elementos que tienen que ver muchísimo con la función de nuestro cuerpo, cuando estas ya funcionaron y tienen que ser evacuadas inclusive. Perfecto. Las hermanitas menores de las venas. Las hermanitas menores, perfecto, me encanta cómo lo has dicho. Ahora, nosotros conocemos los ganglios cuando hemos conversado con nuestros amigos, a partir que cuando uno tiene un tumor y este tumor se difunde o se sale de su lugar inicial, generalmente coge el sistema linfático para diseminarse. Por eso es que en muchas cirugías oncológicas se hace una limpieza ganglionar y se sacan los ganglios de la zona, los ganglios regionales, el ganglio centinela, varias cosas. Estamos cortando ganglios. Si uno hace un barrido de ganglios axilares, por ejemplo, estás cortando el camino de los ganglios y las carreteras por donde viaja la linfa. ¿Y eso qué puede generar? El tema de hoy, por ejemplo. Efectivamente. Un edema a veces impresionante y a veces hasta elefantiásico. Cuando hablamos de este tipo de hinchazón en los brazos o en las piernas, están netamente relacionados a lo que llamamos el linfedema. El edema a través de la acumulación de líquido linfático que obviamente se pone una balanza de los riesgos de vida, ¿no? El sistema linfático viaja tan rápido y que lleva células, pero cuando existe una neoplasia, por ejemplo, en la mama, en la región de tiroides, en la región pélvica o el útero, una de las importancias es retirar estos ganglios, pero queda una secuela, un efecto secundario. Y este efecto secundario hablamos de linfedema. Pero a su vez puede haber otro tipo de linfedema, un linfedema primario, porque estamos en linfedema secundario, cuando hablamos de un factor genético, es decir, cuando disminuye la cantidad de vasos linfáticos o simplemente disminuye la cantidad de ganglios linfáticos. Entonces, este factor primario hace también que en el tiempo se puedan presentar grandes edemas e inclusive en los niños. Por eso es tan importante diferenciar el tipo de linfedema que existe, o primario o secundario. Inclusive podemos hablar después de una infección muy severa, estos ganglios se inflaman. Y muchas veces cuando estos ganglios se inflaman tanto, pueden generar gran hinchazón en las piernas. Otro tipo en los niños es muy común, por ejemplo, la filariasis, que es un parásito que ingresa al ganglio linfático, se hace su nido y destruye estos ganglios linfáticos, produciendo también un cortando la carretera, pues, secundario. Cortando la carretera, y al haber carretera el tráfico excesivo no tiene por dónde salir y se hace todo hacia abajo sobre todo, ¿no es cierto? Okay. A nosotros nos llega, doctor, muchos casos de personas que han tenido una neoplasia y han terminado con las piernas muy, muy elefantiásicas o los brazos elefantiásicos. Y esto es característico de un problema linfático. De acuerdo, doctor.
Es bien difícil identificar un conducto linfático, doctor. Es bien difícil, la verdad. A simple vista, complicadísimo. ¿Qué se hace? ¿Cómo desatoramos este atoro? ¿Qué se puede hacer? Porque este tipo de problemas se presenta. Edema e hinchazón en las extremidades, sobre todo. Mucho tiempo se puso como una de las herramientas importantes la cirugía. Nosotros hablamos, por ejemplo, de esas cirugías llamadas anastomosis linfovenosa, es decir, unir un linfático para que desagüe en una vena. En el tiempo se comprobó que muchas veces se cerraban y hubieran ciertas complicaciones. Hoy por hoy, el gol estándar de un tratamiento de un linfedema per se, sea primario o secundario, son los drenajes linfáticos. Son tratamientos que nos hagan tanto de origen, de forma manual, donde el fisioterapeuta, el rehabilitador vascular, tiene a través de unos movimientos especiales que no son masajes, drenar esa linfa externa hacia los ganglios más importantes. Coadyuvante a través de un sistema llamado la presoterapia secuencial, que es como un corazón, que a través de su efecto secuencial de mayor a menor presión, haciendo que esa linfa pueda subir y llegar a su espacio adecuado, que no se quede en el tercer espacio que nosotros hablamos. El tercer espacio, y que viene a ser el conducto torácico, doctor. El conducto torácico. Que viene a ser la vena principal, vamos a decir. El conducto abdominal y el conducto torácico viene a ser la vena principal a donde deberían drenar estos ganglios, ¿no es cierto? Todos llegan al conducto torácico, hay la vena ácigos, por ejemplo, que ayuda muchísimo a drenar esto. Entonces, es importante saber quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Hay pacientes que tienen linfedemas, edemas muy inmensos, con la piel endurecida y con infección. Entonces el médico debe diagnosticar y decir, bueno, un paciente que tiene una celulitis post-linfedema, porque produce mucho prurito. Es que, doctor, además es el medio de cultivo ideal para un germen que entra y vive ahí, porque el linfa es muy rico, como usted ha dicho, en proteínas, en cosas. Entonces, eso favorece al crecimiento bacteriano cuando es colonizado o invadido. Efectivamente, y en estos casos lo importante es poner esa balanza que hemos hablado, tratar la infección prioritariamente y luego iniciar todo un conjunto de sistemas de drenajes y tratamientos de rehabilitación vascular. Realmente es un mundo maravilloso, pero es visto en forma muy personalizada e individual cada caso. De acuerdo. Doctor, ya, no son masajes, entiendo que no son masajes, pero se habla de un drenaje linfático por manos especializadas en drenaje linfático, porque no es lo mismo que un masaje, no es lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos, recordemos que el tercer espacio es la parte superior, es la piel, donde se acumula gran cantidad de líquido producto de esta lesión. Si hacemos los masajes muy fuertes, rompemos esos linfáticos y mayor la enfermedad se vuelve más crónica. Debe saberse cuándo la presión en las piernas es mayor que en el abdomen y en los miembros superiores. Entonces, se debe manejar de acuerdo a las presiones y para eso, obviamente, tiene que ser un especialista. Esa es la forma de manejar. Doctor, ¿hay alguna forma de sacar ese líquido? Yo me lo he planteado alguna vez, doctor, pero no la veo. Cuando existe, por ejemplo, las enfermedades crónicas, la piel endurecida, se llama fibrodermatoesclerosis con un elefantiasis, se ha hecho todos los tratamientos. Una de las opciones que ahora se está pregonando es la extracción de todo ese tejido fibrótico para reducirla. Entonces, eso ya se maneja a través de manos colegas que manejan muy bien la fibroextracción, que no es lo mismo que una lipoextracción. Son totalmente conceptos diferentes. Es todo un mundo porque yo diría que es uno de los sistemas menos explorados. No sé por qué me da esa impresión, doctor. Primero porque no es tan visible a simple vista. Los conductos no se ven tan a simple vista. Lo que sí podemos encontrar son las paradas. Los ganglios sí se ven, pero los conductos son difíciles de ubicar así, cuando uno opera y cuando uno mira. Entonces, es bien complicado, pero ya por lo menos, doctor, sí se sabe la teoría de cómo funciona. Entonces, trabajando sobre esa teoría es que podemos solucionar este tipo de problemas como la hinchazón
de piernas y el edema de extremidades inferiores, siempre y cuando uno tenga el diagnóstico certero y oportuno. Efectivamente, hay tanta diferenciación en el diagnóstico diferencial, edema renal, hinchazón por infecciones, etcétera. Pero es fundamental entender que esto debe verse en forma muy personalizada, viendo los antecedentes. Nuestro cuerpo es una malla cubierta por miles y miles de vasos linfáticos. Saber cuál debemos nosotros tratar y cuál debemos dejarlo que siga funcionando. Claro, de acuerdo. Muchísimas gracias. Ha sido manejo del edema y la hinchazón en las extremidades, las nuevas, los avances y las cosas que en este momento se pueden hacer para revertir esta situación. ¿Se revierte, doctor? Sí, por supuesto. El paciente mejora muchísimo. Mejora, sí. En realidad, es conocer esto y enseñar a la familia y a la comunidad, al entorno, para que durante este proceso el paciente se tenga que cuidar, desde su alimentación, desde el ejercicio. El reposo absoluto es totalmente contraproducente. La actividad debe estimular lo que llamamos nosotros los ejercicios linfomioquinéticos, compromiso linfático, muscular y el movimiento dinámico y aeróbico. Perfecto. Doctor Iván Gutiérrez, gran amigo, médico de Flevo Center. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias. Bienvenidos. Hola, queridos amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa y por recibirnos en sus hogares en todo nuestro país. Amigos, hoy día vamos a hablar de un tema sumamente actual. Algo que se ve en casi todos los hogares del Perú, algo que se ve incluso no necesariamente en el hogar, sino en el micro, en el celular, cada vez está más frecuente, que son el uso indiscriminado, excesivo, adictivo de los videojuegos y de las redes sociales. Lo digo personalmente, tengo varias redes sociales, muchas de ellas son Bamba, por si acaso, no les haga caso, es verdad, y la verdad es que felizmente adolezco de ese vicio, pero hay que tomarlo como un tema de salud mental. Y por eso es que estamos hoy acá, ahora, en nuestra consulta de psiquiatría. Consulta con el psiquiatra, doctor José Garro, jefe del Departamento de Adicciones del Hospital Herminio Valdizán, para hablar de este tema tan actual y además que compromete y que se genera prácticamente en la infancia. Hace mucho tiempo que yo no veía una reacción así tan importante como que hace poquito, doctor Garro, estaba viendo un álbum de fotos con una sobrinita de 5 años y estaba haciendo así para tratar de pasar la página en lugar de hacer así y pasar el álbum, ¿no? Algo que ya queda en la impronta cerebral de los niños. Y es una cosa impresionante, ¿no? O sea, la tecnología nos aborda de tal manera que hay que saber manejarla. Y eso incluye hasta generar personas que no somos en redes sociales. Y creernos que somos aquellas personas que están en redes cuando en el fondo de repente ni siquiera somos eso, ¿no? O sea, estamos generando personajes ficticios, viviendo a través de las pantallas. Y claro, hay personas más adictivas que otras, pero personas que realmente por 3 días no duermen por estar en el juego y no perderse el juego y que desadapta completamente tu vida. Y esto está pasando. Así es. Muy buenas, doctor Tomás Borda. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio televisivo. Este es un tema también bastante importante, bastante frecuente hoy por hoy. Sin embargo, considero yo que seguramente en tiempos anteriores ya habían otras formas similares de esta forma de conducta adictiva, ¿no? Quizás ante la aparición de la televisión, a lo mejor ante la aparición de las radios en su momento y estos artefactos electrónicos que de alguna u otra manera nos acaparan la atención y nos generan alguna u otra forma de placer,
ante el uso desmedido del mismo genera una serie de complicaciones y problemas, ¿no? El uso de los videojuegos, que también han tenido su evolución en el tiempo, ¿no? Antes habían casetas, cuartos especiales de diferentes formas de juegos de este tipo. Ahora pasar ya a algo de bolsillo, algo de uso diario, como un celular, lo hace mucho más riesgoso, ¿no? No solamente en la población infantil, que definitivamente es una población muy de riesgo, que hay que cuidar mucho, adolescentes y también adultos, porque con esto de las redes sociales también se está viendo bastante implicancia en el uso excesivo y desmedido. No hay una definición exacta de cuándo es excesivo. A veces uno quiere saber, doctor, cuándo es así, en base a las horas, en base a las veces a la semana. No hay una definición exacta, pero sí hay algunas características, ¿no? Cuando ya el uso del mismo está generando dificultades en nuestros roles, en el rol de un niño o en el rol de un adolescente, tiene que hacer las tareas y no las hace, tiene que dormir y no duerme, tiene que comer y no come, ¿no? De pronto también en las molestias físicas que pudiera generar, pues los dolores. Dolor de espalda, dolor de hombro. De ojos. Túnel del carpo. Así es. Dolor de ojos, ojo rojo, Claro. constante y todo eso. De acuerdo. Hay una de acuerdo. serie de consecuencias Lo que físicas, sí podríamos ¿no? decir, doctor, es que debe haber una edad en la infancia para poder comenzar. O sea, yo sí no justifico antes de los 5 o 6 años. No sé, o sea, ahí podríamos poner un límite o algo, pues es bien difícil, doctor, lo veo algo que nos está, que se viene con la tecnología, ¿no? Claro, definitivamente nadie recomienda el uso de este tipo de artefactos en los niños, ¿no? No es saludable, no es adecuado, genera consecuencias hasta del tipo adictivas, ¿no? Como pudieran generar cualquier otra sustancia química, este tipo de conductas repetitivas, ¿no? Es por eso que invitamos de pronto a las madres de familia, a las familias enteras, ¿no? Que tengan bastante cautela, porque quizás es lo más fácil poderle darle... Que no fastidie, le doy el celular, ¿no es cierto? Sí, es muy frecuente. Pero pensemos de pronto que estamos generándole un daño a la persona, al niño, al adolescente, porque... puede ser una forma de iniciación de una conducta adictiva que se puede dar ya en la adultez. Muchas personas que ya generan otros tipos de adicciones, y no solo adicciones únicas, sino otros problemas de salud mental, porque las adicciones conllevan también cuadros depresivos, ansiosos, cuadros hasta psicóticos. Empiezan quizás así también, con este tipo de conductas en la infancia, ¿no? Doctor, sí, hemos sido testigos muchas veces. Bueno, acá felizmente todavía no suceden cosas como las que suceden en Estados Unidos, ese chico que juega y después va al colegio y hace lo mismo con sus profesores y sus compañeros de colegio, ¿no? O sea, por algo que se genera en videojuegos. Sí, sí. Eso es, depende de la persona, depende de su personalidad. Bueno, es un tema también interesante porque hablar de personalidad es un tema bastante amplio, tiene que ver, claro, con el individuo, pero también tiene que ver con su entorno. Hablar de personalidad es un constricto en el cual se desarrolla desde que uno es pequeño, niño, o probablemente hasta intraútero, hasta que es adulto, y depende bastante de los modelos, de los padres presentes o ausentes, de los eventos traumáticos, de la violencia que se puede generar sobre ellos. Y sí se ha visto bastante que personas con estos rasgos de personalidad, con tendencia a la impulsividad, a los no límites, al rompimiento de normas y reglas, si se le agrega alguna forma de conducta adictiva, va a generar más riesgo de tener estas implicancias ya hasta sociales, ¿no? Lamentables, sí. Claro que sí. Doctor, ¿está comprobado, se ha visto que el hecho de volverse adicto a los videojuegos o a las redes sociales pueda desencadenar algún tipo de trastorno psicopatológico? O sea, como un gatillo hacia enfermedades como una esquizofrenia, como gatillante de una esquizofrenia, de una psicosis o problemas así. O sea, es tan adictivo que sí, sabemos que las drogas lo son, ¿no es cierto? Gatillos para enfermedades preexistentes que estaban guardadas en nuestro interior y puedan salir
producto de estas adicciones. Sí, las adicciones comportamentales, también conocidas como adicciones químicas, que se diferencian de las otras adicciones ya a sustancias, tienen bastante riesgo en generar otras formas de trastornos o enfermedades mentales, ¿no? Eso le llamamos patología dual. Es realmente lo más frecuente. A veces creemos que solo hay que atender a la persona por la adicción al alcohol, a los videojuegos, o al tabaco, o alguna sustancia ilícita, y no vemos el otro lado, que es aquel lado que hace que en el tiempo recaiga, que hace que en el tiempo abandone tratamientos, que hace que en el tiempo empeore su situación de salud, que es justamente esa otra enfermedad mental que se desarrolló en base a este trastorno adictivo, la depresión a la cabeza, los trastornos de ansiedad, definitivamente, los trastornos de personalidad también, porque estar encerrados en estos aparatos pueden hacernos, generarnos aislamiento social, nos desconectan de la familia, nos desconectan del entorno, eso cambia nuestra personalidad también. Pero hay que poner reglas, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene, es amor, pero con control. Sí, o sea, sí, y eso depende de los cierto. padres. Es cierto, sí. Una forma de tratamiento es justamente recomendarles a los padres de familia mejorar la comunicación con nuestros hijos, mantener los límites claros, los horarios de uso. Si es que vamos a optar por el uso que dentro de todo se preferiría o se recomendaría, mejor enseñarles otros hábitos, mejores hábitos, el deporte, o sea, ofrecerles a los adolescentes, a los niños, actividades de ocio como las deportivas, al aire libre, los viajes, las reuniones saludables. Cosas como etcétera, que, por ¿no? ejemplo, en la mesa no celular, punto. Así es. Ya, regla Sí, pues sí, del sí. papá. Claro. Esta es mi casa, por último. Sí, ya. sí. En la mesa, no celular. Y muy importante, doctor, el modelo. Ser modelo de nuestros hijos, porque los niños y adolescentes incluso aprenden de los adultos y obviamente de sus cuidadores, de sus padres. Entonces también ser o tratar de ser el modelo a que ellos queramos que sigan va a ayudar bastante en manejar este tipo de conductas, ¿no? Doctor Garro, yo le agradezco muchísimo, de verdad ha sido una terapia para mí. Pero además lo comprometo, doctor, básicamente para tratar otro tipo de adicciones que en este momento, a través de la señal de televisión incluso, pueden llevarnos hacia la ludopatía, adicción al juego. Se tiene tan fácil los casinos online, por ejemplo. Las apuestas deportivas. Las apuestas deportivas, ¿no? O sea, cosas así. Otro tipo de adicciones, como tendríamos que conversar también de las verdades, mitos y verdades, de los cannabinoides, por ejemplo. Claro. Tendríamos que hablar de la violencia, dónde se genera esa violencia juvenil, las pandillas, psicología de grupo. Tantas cosas de salud mental que hoy día están afectando a nuestro país, y estoy seguro que gracias a la información que podemos dar a través de la señal de televisión, pueda llegar esa información a los hogares de los peruanos para poder poner nuestro granito de arena y mejorar de alguna manera esta parte de nuestra vida que es el futuro de nuestro país. Así es, doctor. Encantado de participar. Estoy a espera de sus invitaciones, doctor. Gracias. Le agradezco muchísimo y agradecemos también al Hospital Herminio Valdizán por la facilidad que nos permite contar con especialistas en temas tan delicados como este. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros regresamos enseguida con más de nuestro programa. Hola Perú, bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque especial de nuestro programa, porque tenemos el gran placer de entrevistar además un médico de una especialidad que normalmente nosotros no solemos consultar, ¿no? Siempre derivados de otro doctor
con ya análisis hechos, pero tenemos la oportunidad de revisar enfermedades desde el punto de vista hematológico, cuando la sangre se enferma. Este es nuestro consultorio hematológico. Consulta con el hematólogo, doctor Juan Carlos Povea, médico del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, y vamos a hablar de un tema bastante dramático en ocasiones, que tiene que ver llamado leucemias agudas. Amigos, quiero que se imaginen a la sangre como un tejido, como si fuera un órgano que tiene distintas células. Hay una parte líquida en la sangre y hay una parte de células formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Alguno de estos puede comenzar a crecer indiscriminadamente, producto de que probablemente la fábrica está lanzando al mercado células que no corresponden y está avanzando de una manera especial. Si vemos esto como si fuera un tejido, estamos pensando en tumores. Bueno, la sangre es un tejido líquido, pero tiene una parte líquida y una parte sólida. Estos tumores, estos cánceres de la sangre, se llaman leucemias. En este caso, quiero que tú nos ayudes, por favor, doctor Povea, para explicarle a nuestros amigos un poquito más acerca de esta enfermedad. Muy bien, gracias por la invitación y comentar que la palabra leucemia de por sí suele asustar o alarmar y sí, en general es una enfermedad conocida por la agresividad que tiene y como bien han mencionado, la médula ósea, que está dentro de todos nuestros huesos, es la fábrica de las células de la sangre, ¿no? Entonces, justo la falla en las leucemias es cuando se produce de manera descontrolada un tipo de célula justo en la fábrica, ¿no? O sea, vamos a la fábrica y se sale del mercado. Exacto, en vez de tener pues, una célula que va dirigida a tal función, otra célula para otra función, en el caso de los glóbulos rojos llevar el oxígeno al cuerpo, de las plaquetas que coagulen y de los glóbulos blancos que nos defiendan de infecciones, entre otras funciones que tiene, lo que sucede es que una de estas células de los glóbulos blancos se altera. Hay muchos mecanismos, que también es un tema bien interesante, bastante amplio, pero resulta finalmente que hay una producción descontrolada de un glóbulo blanco, ¿no? Si es que es de tipo linfoide, tendrá ya la leucemia su apellido, por decir así, no el nombre de leucemia, pero ya tendrá un nombre más específico como leucemia linfoide, y usualmente la palabra agudo la usamos cuando son células inmaduras, porque estas células normalmente no están en nuestra sangre en circulación, es decir, son células inmaduras que no tienen una función porque todavía no han madurado para tener una función específica. Entonces, el hecho de que haya un porcentaje muy amplio de estas células inmaduras que se estén clonando, que se estén reproduciendo sin control, hace de que no se especialicen las células, no hay espacio para las células sanas, y eso finalmente conlleva en nuestra circulación que no haya glóbulos rojos sanos, que no haya glóbulos blancos sanos tampoco, pero todos son inmaduros, y que no haya plaquetas. Entonces, si los glóbulos rojos están bajos, la persona va a presentar anemia, ¿no? Por eso los síntomas son un poco inespecíficos de acuerdo a qué es lo primero que esté bajando en un hemograma, ¿no? Los síntomas va a depender mucho de eso. Si la anemia está presente, va a estar pálido, falta de aire, se puede desmayar también, ¿no? Si las plaquetas están bajas, la persona va a venir con un sangrado en alguna parte del cuerpo, ¿no? Por la nariz, por las encías al cepillarse los dientes. Sí, o de manera espontánea, ¿no? Moretones sin justificación. Exacto, y cuando así ya suele hacerse un hemograma como un examen básico en las emergencias, ¿no? Porque usualmente esta persona no espera ir por consultorio, es una enfermedad, justo como es aguda, suele ser de un inicio brusco, ¿no? Entonces suelen ir por emergencia, en el hemograma ven todo desordenado. Todo salido de control. Sí. Lo normal, vamos a decir, de 6.500 a 9.500 leucocitos, 35.000, 45.000, y el paciente no tiene una infección aguda que lo justifique. Sí, y a veces también están bajos el recuento de leucocitos porque la médula se ha llenado tanto de células inmaduras y estas han tenido esa afinidad por quedarse en la fábrica que simplemente no salen a la periferia, y eso a veces confunde el diagnóstico, ¿no? Porque podemos ver todo bajo, incluyendo los glóbulos blancos. No vemos, digamos así, la leucemia proliferando, no en la circulación, pero dentro de la médula sí está. Entonces, ahí es donde queda el criterio, pues, de médico, ver que está todo desordenado y mejor consultar a alguien con más experiencia en el tema para descartar una leucemia, ¿no? Doctor, y acá hay algo importantísimo.
que es además bien especial porque las leucemias agudas tienen más preponderancia en niños que en adultos, ¿no es cierto? ¿Es correcto o no es correcto? En realidad es una enfermedad que se da a cualquier edad, pero si bien hay que tener muy presente en la población pediátrica, ya que es el cáncer más frecuente, es 1/3 de los cánceres en niños, ¿no? Por eso es la gran importancia para los pediatras, o bueno, para todos los que manejen pues, un paciente pediátrico, tener en cuenta la leucemia, ¿no? Que esté presente, ¿no? Sí. En tu chip, que esté presente, que puede ocurrir. Mire, 1/3 de la mayoría de los cánceres pediátricos se refiere a las leucemias, aunque puede dar a cualquier edad, eso es lo que queda claro. Sí. Pero acá lo que yo quería explicar, doctor, sobre todo para los papás, para los papitos de estas criaturas, porque hay que ir a la fábrica. Sí. Para hacer el diagnóstico hay que ir a la fábrica. No se puede a veces obtener un resultado con un simple análisis de sangre. Entonces requiere una punción de médula, punción medular. Y es un procedimiento que en realidad no es tan complejo, no es tan difícil, pero hay que punzar el huesito. Y a veces los papás rechazan ese tratamiento invasivo cuando es la base fundamental del tratamiento. Sí, justamente el problema y la enfermedad se da en la médula ósea. Entonces la mejor forma, y si es un diagnóstico tan complejo, es un manejo que va a ser bastante complejo, no largo, pero que se puede tratar, requerimos un diagnóstico bastante específico, ¿no? Que no queden dudas. Entonces la mejor forma es ir a la misma fábrica de la sangre y ver realmente qué porcentaje está alterado, ¿no? Y también nos permite identificar la estirpe celular para ver y ponerle nombre y apellido a la leucemia. Aprovechando que ha mencionado los papás también el mensaje, pues lo último que quisiera es mandar un mensaje de alarmarlos innecesariamente, ¿no? Justamente ahí radica confiar también en el médico que está tratando, y si por ahí hay alguna desconfianza, porque a veces hay anemias por déficit de hierro, que es lo más común en niños, que a veces no tienen buena adherencia al tratamiento, demoran en recuperar y ya uno se asusta, ¿no? Ya leucemia, cuando ya vea que algo tan simple, ¿no? y tan común como una anemia ferropénica no está no está respondiendo rápido, no pensar en una leucemia, para eso hay que ver todo en conjunto, y si el pediatra que está evaluando a su hijo, ya el hematólogo, se lo han derivado, les dice que no hay indicios pues, de una leucemia, no alarmarse porque es una enfermedad rara, y se va a ir evidenciando, y el progreso, como digo, es brusco, ¿no? Entonces, no estar pensando en lo primero, pues que el niño está con alguna alteración en la sangre, no pensarlo primero en leucemia, ¿no? En lo más malo, en lo peor, ser positivo, ayuda también el manejo. Sí, hay que Doctor, otra de las buenas noticias también para los papás de estos niños es que tiene tratamiento y tiene manejo, y en nuestro país también tiene un buen manejo y un buen tratamiento con esfuerzo y en manos de médicos especialistas. Sí, si bien es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica, también en general las leucemias, mientras menos edad tenga el paciente, son más tolerantes al tratamiento. Yo sé que a veces es difícil escuchar la palabra quimioterapia, pero los niños son los que mejor tasa de respuesta tienen, los que se pueden considerar que entran en una remisión completa de la enfermedad, luego van al colegio, a la universidad. Ese es el objetivo, ¿no? No el 100% van a lograr eso, pero siempre hay que enfocarnos en lo que se puede hacer, y en este caso sí tiene tratamiento, ¿no? Sí tiene tratamiento y hay que continuarlo, y cada vez más hay distintas líneas de tratamiento, ¿no? Y más específicos, con objetivos más específicos, que la quimioterapia en general destruye pues gran parte de células sanas también, pero cada vez se van agregando más medicamentos, hay más esquemas, y esto avanza a pasos agigantados. Sí. Estamos entrando ya en la ingeniería molecular, doctor, en los avances tecnológicos que nos van a permitir ya tratar la célula propiamente tal, o la fábrica, pero para esa célula, y es impresionante lo que está sucediendo con estas terapias biológicas. Sí, un comentario muy pequeño. Yo he tenido una paciente que se le diagnosticó ya adulta esta enfermedad, una leucemia linfoide aguda, y ella tuvo un hijo con esta enfermedad, pero hace 15 años, ¿no? Entonces, un poco más de 15 años, y su primera respuesta o reacción fue el rechazo al tratamiento, ¿no? Porque hace 15 años no era igual que ahora, ¿no?
que empiece nuevamente a confiar que quizás si hace 15 años era más limitado los medicamentos y el porcentaje de tasas buenas de respuesta era un poco menor, ¿no? Entonces la experiencia que tuvo pues con su hijo no fue la mejor hace décadas, pero ya ahora ella ha logrado superar esta enfermedad, al comienzo no quería, ¿no? Pero ahora pues le va muy bien y ya tiene otra idea, pues, ¿no? De acuerdo. Doctor, es bien importante lo que estamos diciendo porque para una familia evidentemente es un trauma, ¿no? O sea, nadie puede estar feliz de la vida con una situación como esa, sobre todo si se trata de personas, de niños jóvenes. Pero la tasa de éxito es muchísimo mayor de la que ustedes pueden creer, a pesar de lo esforzoso que puede llegar a ser 1 año y medio de terapias constantes y sin la certeza, ¿no? Que es quizás una de las cosas que más duele en estos casos. Pero, como le digo, tengo 2 grandes amigos que han pasado por eso y están absolutamente bien de salud, libres de enfermedad hace 5 años, lo cual le da mucho pie a la persona a que deben hacerlo. Y otra cosa es de reconocer a tiempo, porque cuanto antes se trate, le da mucho más ventanas al doctor para poder manejar las situaciones que se puedan presentar. El paciente, mientras más temprano se haga el diagnóstico, tiene menos complicaciones. Quizá nunca sangró, nunca hizo una anemia pues, que le condicionó algún problema. Hay otros tipos de leucemias que dan trombosis, por ejemplo. Entonces, si viene sin ninguna complicación, es más fácil iniciar pronto el tratamiento. Pero si ya viene con alguna infección importante y todo, vamos a tener primero como que arreglar y poner todo en orden para iniciar la quimioterapia y ahí nos puede retrasar un poco. Entonces, sí es importante el diagnóstico temprano. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Que sí hay tratamiento. Se tienen que enfocar uno a eso y yo como siempre le digo a las familias, la mitad del tratamiento es parte de los médicos y la otra mitad de parte de la familia. Es muy importante esa actitud, ese continuar el tratamiento, esa adherencia, siempre con el objetivo, ¿no? que hay que superar esta enfermedad, porque eso es como se tienen que proyectar los familiares y darse fuerzas entre todos para continuar y llegar por fin a decir, pues ya. A tocar la campanita, ¿no? Que es una maravilla, sí, doctor, ¿no? Esos momentos son que se le pone la piel de ahí, el chico que completa su ciclo y que sale y toca su campanita diciendo es un pago y una experiencia pues que no tiene comparación, ¿no? Doctor, es gloriosa. Amigos, hemos tocado un tema en esta hora del día, difícil de tocar para la familia, pero hay que abordarlo de la manera más científica que podamos, dando la mejor información posible, científicamente contrastada también, basados en ciencia y en evidencia. Muy amable, doctor Povea. Ha sido el doctor Juan Carlos Povea, médico hematólogo del Hospital de Villa El Salvador, tratando leucemias agudas. Muchísimas gracias, gracias a todo el Perú por habernos acompañado durante toda esta semana. Amigos, disfruten con su familia, respeten las leyes de tránsito. Nosotros les deseamos a todos ustedes buen fin de semana, Perú. ¡Vamos!